Vamos a ir al Salmo 32. Salmo 32. El mensaje de esta mañana se titula La dicha del perdón. La dicha del perdón. ¿Cuántos de aquí, puedo ver su mano, quieren ser dichosos? Yo creo que si le pregunta a alguien, ¿tú qué prefieres ser, dichoso o desgraciado? Seguramente que todos van a decir, yo quiero ser dichoso. Y si pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ser bienaventurados aquí? Bienaventurado es una palabra que significa más que feliz. Es una felicidad extra. Y no hay mayor felicidad ni mayor gozo que la dicha del perdón. Hay personas que son ingresadas en psiquiátricos porque no pueden perdonarse a sí mismos o porque otros no le perdonan, porque la culpabilidad y la condenación machacan. ¿Cuántos han experimentado culpabilidad y condenación en su vida? Es como un punzón, ¿verdad?, que nos va sangrando, como una hemorragia que nos va robando la vida. Pero como decía el siervo de Dios en Proverbios o Eclesiastés, de no dar la fuerza al extraño, también podríamos aplicar eso. Señor, yo no quiero que ningún extraño se lleve mis fuerzas. Las fuerzas, el vigor, la vida que tú me das, quiero gastarla en ti, en tu reino y en tu causa. Pero tenemos un enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo que se llama, el Señor lo reprenda, Satanás? Él es el acusador de los hermanos. Y si vamos al profeta Zacarías, podremos ver la visión del sumo sacerdote Josué, que estaba con ropas viles, y el enemigo de su alma condenándolo. Y muchas veces el diablo hace eso en nuestras vidas. Él acusa a los hijos de Dios de día y de noche. Pero vamos a ir a Salmo 32 y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, ¿cuántos se ven así? Ahogándose en la culpa. No llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, otra traducción dice, mi escondedero, mi escondite. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Qué importante es no solo sentirse, sino estar perdonado. Perdonado. Cuando el rey David pecó, oró al Señor y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Hay un gozo en la salvación de Dios. Hay un gozo en el perdón de Dios. Una de las consecuencias de estar justificados por el Señor, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan tener paz interior, tener gozo interior, alegría? ¿No dice el Señor en su palabra, servir a Dios con alegría? El Salmo 32 es el salmo llamado
del perdón, el Salmo del perdón, también conocido como Salmo de Lutero. No sé si alguien lo sabía, pero este Salmo 32 es conocido también como el Salmo de Lutero. ¿Por qué? Se dice que el reformador estaba dando clases a sus alumnos y estos le preguntaron y le dijeron, maestro, ¿cuál es tu salmo favorito? Y él contestó y dijo, mi salmo favorito es el Salmo de San Pablo. Y sus alumnos se quedaron extrañados y dijeron, maestro, pues no sabríamos que Pablo había escrito algún salmo, no sabemos que escribió algún salmo. Y Lutero respondió, el Salmo 32 es idéntico a lo que Pablo escribió en su carta a los romanos. Nos habla de la justicia que Dios nos da. Y así somos enseñados tú y yo acerca de la naturaleza genuina de la felicidad. Habéis dicho al principio que queréis ser dichosos. Pues la palabra de Dios nos enseña que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. La dicha y la felicidad, la bienaventuranza del ser humano no se puede basar en los bienes de este mundo, sino en el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En su gracia, en su perdón, en sus bendiciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el que ha sido perdonado. Alguien podría decir con un grito de júbilo, como dicen los de México, los sudamericanos, un grito de júbilo. Da un grito de júbilo. Señor, gracias por haberme perdonado. No hay mayor dicha, no hay mayor alegría que haber sido perdonado por ti. Es más, el ser perdonado es el fundamento, la base de todas las demás bendiciones que vienen a nuestra vida. Aquí en el Salmo 32 habla del perdón, de la transgresión. Son palabras un tanto más extrañas al lenguaje cotidiano. Y transgresión viene del hebreo pesa, que significa rebelión. Mira lo que dice Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero quiero decirte algo en esta mañana de parte del Señor, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, me decía mi hija Eunice esta mañana, papi, el versículo de esta mañana me lo sé ya de memoria para la escuelita, es muy fácil. Dice, léelo, que te lo voy a decir. Y me dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. ¿Lo he dicho bien, papi? ¿Ha visto qué fácil es? Y he pensado, sí, es muy fácil. Y le he dicho, hija, así comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo. Así comenzaron a predicar los apóstoles del Señor. El primer mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la fase, el fundamento. Si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocer nuestros pecados, si no hay una confesión, el reino de Dios no viene a nuestras vidas y Cristo no es rey. ¿Cuántos de aquí quieren decir, Señor, quiero que tú reines? Hemos cantado, ha sido precioso, venga aquí tu reino. Pero ¿sabemos realmente lo que significa venga aquí tu reino? ¿Será una emoción bonita? ¿Será una calidez en las emociones del alma? ¿O será realmente que digamos, Señor, desde ahora en adelante ya no mando yo, mandas tú? Ya no decido yo, decides tú. Ya no soy yo el rey, ya no soy yo quien dice hago lo que me da la gana. Ahora quiero hacer lo que a ti te agrada. Venga aquí tu reino, hágase tu voluntad. En este Salmo 32 habla de la dicha, del perdón de nuestros pecados y dice que nuestro pecado es cubierto. Anota muy importante dos términos parecidos pero diametralmente opuestos y es cubierto y encubierto. Dios no encubre,
Dios cubre. Tenemos una cobertura del pecado, de la misma forma que se cubre la desnudez para que no aparezca nuestra vergüenza. En Apocalipsis 3, versículo 18, se nos aconseja comprar vestiduras blancas para vestirnos. Y dice, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando uno es perdonado, el pecado es cubierto, escucha bien, con la justicia de Cristo. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hace tiempo cuentan que en cierto lugar un hombre que era muy pudiente económicamente tenía la costumbre de prestar dinero a muchas personas. Y cuando pasaba ese tiempo en el que se tenía que devolver el dinero, cuando este hombre veía que muchas personas no podían devolver ese dinero, él cogía en las facturas, en los pagarés, firmaba al final la palabra perdonado. Cuentan que este hombre pasó el tiempo y murió. Y entonces la viuda, la mujer, que no era como el marido, dijo, mi marido dejó mucho dinero y eso no está bien, no es justo. Yo voy a reclamar ahora todo lo que le debían a mi marido, que es mío. Y llevó todos los casos a los tribunales. Y cuentan que estando en el tribunal, en el juicio, el juez cogió los pagarés y le preguntó a esta mujer, señora, la firma que viene aquí al final de esta deuda, ¿es la firma de su marido? Bueno, sí. A lo cual el juez dijo, esto está terminado, el veredicto está claro, estas personas están libres de tener que devolver el dinero. Juaní, cuando el enemigo te diga, mira qué facturas, mira estos pagarés, tú tienes que decir, está firmado ya por Jesucristo y pone perdonado. Manolo, cuando venga alguien y una voz te diga, mira todas estas facturas, tú hiciste esto. Ya ni cuando el enemigo te diga, tú hiciste esto en cierta ocasión. Coge esa factura, mira la firma y dile al que quiera condenarte, si está firmado y dice perdonado, firma Jesucristo. Aleluya. Y esto es para todos. Es para todos los que nos volvemos a Él. Reconócele a Él. Confiésale a Él. Esto que estamos hablando y compartiendo en este salmo lo llamamos el perdón judicial. Todos necesitamos un perdón judicial. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y ese perdón judicial. Pero hay otro perdón llamado perdón relacional. De cada creyente, esto ya es para creyentes también. El pecador inconverso necesita creer para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Lo puedes ver en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Pero el creyente que ha pecado también necesita confesar su pecado para ser perdonado, como en una relación de un padre con un hijo.
¿Recuerdan la escena en que Jesús va a lavar los pies a sus discípulos? Dice que como los amó a los suyos. Qué importante que tú y yo podamos salir con la seguridad eterna y poderosa de aquí, de saber que pertenezco a los suyos. Y como amó a los suyos, los amó hasta el final. Y dice la palabra que se ciñó con una toalla, cogió un lebrillo y se puso a lavar los pies a sus discípulos. ¿Alguien recuerda la reacción de Pedro? Tú a mí no me lavas. Pero Jesús le dijo, todos estáis limpios, menos uno, todos estáis limpios, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, pero tenéis necesidad de que lave los pies. Nosotros tenemos el perdón judicial, hemos sido justificados por el Señor, por su obra en la cruz. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero en el caminar de la vida se nos va pegando el polvo. En el caminar necesitamos, reconócelo, hijo e hija de Dios, necesitamos que el Señor nos lave los pies, nuestro andar diario. ¿Cuántos dicen amén? El Señor cubre nuestro pecado con la justicia de Cristo. Voy a contar una historia que seguramente la conocen muchas personas. Creo que es un cuento danés de un tal Christensen o los hermanos Christensen, ¿te suena? Y se trata de un emperador que estaba bastante obsesionado con su vestuario, con su ropa. Siempre estaba gastando en vestidos de gala. Le encantaba vestir súper bien, ponerse un vestido en cada fiesta, en cada puesta en escena, en palacio. Le encantaba a este emperador vestirse así. Y en cierta ocasión vinieron dos supuestos sastres y le dijeron, nosotros le vamos a hacer al emperador el traje más lindo, más precioso y más delicado que jamás rey se haya puesto. Eso a él. Pero le dijeron, está hecho de un material que solo las personas inteligentes, sabias, pueden verlo. El que diga que no ve ese vestido es porque es una persona estúpida, es una persona necia. Claro, estos sastres iban recibiendo en cada momento el oro, los pagos de su trabajo. Y la tela era tan suave, tan delicada, tan preciosa, que el emperador, cuando se ponía el traje, no se ponía traje porque no había traje. Pero claro, si él decía, no veo el traje, aquí no hay traje, él se veía desnudo, entonces es que soy un estúpido. Entonces, claro, todos sus lacayos, todos sus ayudantes, precioso emperador. Oh, qué colores, qué suavidad, le hace un cuerpo desde el cuerpo. Y este emperador lo que realmente era es que iba desnudo. Entonces, en una fiesta de la ciudad salió con su nuevo traje. Y claro, todo precioso, es lindo. Hasta que un niño miró, vio y exclamó, ¡el emperador está desnudo! Y ya todo. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Lo que el emperador quería evitar fue lo que realmente demostró, ser un estúpido. A veces nosotros queremos evitar lo que realmente demostramos, y es ser estúpidos. Sucede como cuando nosotros queremos cubrir nuestros pecados con ropajes hechos por nosotros mismos y creemos que estamos cubiertos, pero delante de Dios estamos
con todo al descubierto. Algunos quieren ponerse un ropaje, cubrirse con un ropaje que se llama justificar su pecado. Como Adán fue el primero que quiso comenzar a ponerse ropajes para cubrir su desnudez, y fue justificar su pecado. La mujer que me diste por compañera. ¿Haces tú eso? ¿Hago yo eso? ¿Trato de cubrirme de esa manera? Proyectando en la mujer que me diste. Otros le cambian el nombre, dice, me he visto, me voy a tratar de cubrir, cambiándole el nombre al pecado. Cuando alguna persona tiene un temperamento airado y suele decir, no, es que yo soy muy sincero, pero es que no tiene dominio propio ni templanza. Y hay otros que esto es un vestido ya espectacular, es tratar de espiritualizar el pecado, como hizo Saúl, que recibió orden del profeta Samuel de parte de Dios, extermina a Amalek, que significa la carne, al rey, a todos, hasta el rebaño, los animales. Pero él dijo, yo he guardado lo mejor del rebaño para hacerle un sacrificio al Señor. Espiritualizar el pecado. No, esto es para agradar al Señor. No, yo es que solo quiero agradar a Dios. ¿Qué vestiduras nos estamos poniendo nosotros? ¿Las nuestras o las de Jesucristo? Créeme, querido hermano y amigo que nos ves por televisión, nos conviene que Jesucristo nos pueda vestir. No se nos imputa, vemos en este salmo, la iniquidad que viene de hebreo abón. Algunos se ríen de la marca Avon, ¿no? Bueno, tú compras lo que... No se tiene en cuenta al pecador su maldad, porque Yahvé cargó sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Ahora bien, en este salmo del perdón hay un rasgo de los que son perdonados. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. No dice, no hay pecado, sino que dice, no hay engaño. Nadie de aquí, nadie en este mundo podría decir, en mí no hay pecado. Solo Jesucristo puede decir, no he pecado. En Él no se halló engaño en su boca, Él no pecó. Entonces, un rasgo del que es perdonado es que en su espíritu no hay engaño. No dice no hay pecado, porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que el Señor nos dice es que no haya engaño, del griego dolos, que significa no hay doblez, sino sinceridad. Una reunión que tuvimos hace no mucho, los diáconos y yo, veíamos que una de las características y atributos que debe tener un diácono, pero un pastor y cualquier cristiano, es que tiene que ser dolos, que significa en el cual no hay engaño, no hay doblez. ¿Qué significa esto? Significa que yo no voy a decirle a Juan una cosa y por otro lado le estoy diciendo a Meli otra totalmente distinta. Aleluya. El pecador perdonado es aquel que está de acuerdo con Dios. Dice el profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuántos de aquí quieren andar con Dios? ¿Cuántos de aquí quieren, yo quiero andar con Jesucristo? Yo quiero caminar en esta vida con Él. Tenemos que estar de acuerdo con Él. Yo no puedo caminar con Dios sin estar de acuerdo con Él. Y dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1, 9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este versículo, mira qué interesante y qué tremendo. Confesamos viene del griego homologomen, que literalmente significa que decimos lo mismo que Dios. Decimos lo mismo que Dios. No es lo que cada uno interpreta, no es lo que cada religión cree, no es como cada uno lo interprete, es como Dios literalmente dice. Y yo tengo que estar de acuerdo con lo que Él dice si yo quiero estar perdonado. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo en su salmo menciona el Salmo 32. Lo puedes ver en casa, Romanos 4, del 7 al 8, él menciona y hace referencia al Salmo 32. Aquí el salmista en este salmo dice: mientras callé, se consumieron mis huesos. Y sabe, esto habla del tiempo en que David callaba y escondía su pecado, hasta que lo reprendió el profeta Natán de parte de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia, la palabra de Dios, dice que David era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos querrían de aquí imitar al rey David? ¿Hay alguien aquí que podría decir: me gustaría poder imitar la vida del rey David, el corazón que tenía el rey David, su actitud? ¿Cuántos dicen amén? Ahora te pregunto también, si queremos ser como el rey David, ¿cuántos estamos dispuestos a tener un Natán en nuestra vida? Un Natán que nos diga: estás cerrando aquí, te estás desviando aquí, estás andando mal, estás en pecado. Alguno podría decir: no, es que los tiempos de los profetas y los reyes ya pasaron. ¿Qué socorrido es cuando queremos evitar algo, decir: no, todo eso es del Antiguo Testamento? Bueno, si no queremos un Natán que nos convenza, ¿vamos a dar lugar al Espíritu Santo que nos convenza? ¿Qué hacemos cuando hay convicción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Mientras callé, dice, se consumieron mis huesos. Él callaba, el rey David callaba el pecado. Los que callan su pecado, los que conscientemente o inconscientemente silencian ahí la convicción, la silencian y desvían la atención a otras cosas, pero no descargan su conciencia. ¿Cuántos necesitan descargar su conciencia mediante una confesión digna de un arrepentido? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida? ¿Cuántos cristianos quieren prosperar en su vida cristiana personal? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh, Señor, dame una infusión de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto vale eso? Tú sabes todo lo que hizo el rey David, ¿verdad? Con Betsabé, los semáforos rojos que fue cruzando, ¿verdad? Teniendo que estar en la guerra, porque era el tiempo en que los reyes solían ir a la guerra. Y yo te pregunto hoy, como cristiano, en los tiempos de guerra, ¿dónde estás? En los tiempos en los que hay que estar a la brecha, ¿dónde estás? En los tiempos en los que hay que buscar como congregación al Señor, ¿dónde estás? Y el rey David
se quedó en su terraza y vio una mujer bella. También que la mujer podría poner unas cortinas o algo. Pero vio una mujer bella y preguntó, ¿quién es? Y le contestaron, pues ella es Betsabé, mujer de Urías el Eteo. Mira, ahí ya se tendría que haber quitado toda duda y conflicto. Está casada, fuera. Ya está. No, pero a lo mejor compartimos, podemos quedar, tomar algo. Compartimos, que ella se abra, cómo se siente, su marido está en la guerra, lo echa de menos. En fin, yo le cuento también mis experiencias, cómo yo me sentí, también cuando enfrenté a Goliat, le explico, ¿no?, cómo el Señor me usó. ¿Te das cuenta cómo el enemigo envuelve el paquete? Huye de las pasiones juveniles. No, pero es para testificarle, porque yo le hablo ya del Señor y tú verás, luego ya viene a la iglesia y se convierte. Huye. Y en el Salmo 32, versículo 5, dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bueno. Aquí el salmista aparece hablando en futuro, confesaré. ¿Y qué confianza tenía en el Señor que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado? Yo estoy todavía pensando en el futuro y el Señor ya ha arreglado todo mi pasado. Tan pronto, dice el salmista, como te confesé mi pecado, tú me perdonaste y hallé así la paz para mi alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión, rebelión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, la mujer, a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos confesar que solo tú tienes poder para perdonar pecados. Que cuando tu amado Hijo Jesucristo decía al que sanaba, vete, hijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos murmuraban y contendían diciendo, ¿quién es este? ¿Quién se cree? Pues solo Dios puede perdonar pecados. Nosotros, en esta mañana, declaramos y confesamos para nuestras vidas lo que tu palabra nos enseña, que tú perdonas nuestras deudas, que podemos venir a ti y confesar nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, queremos dejar de tratar de vestirnos a nosotros mismos, de cubrir nuestra desnudez por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Y quedar como necios, como ese emperador que estaba desnudo. Reconocemos que solo tú puedes cubrir nuestro pecado. Nosotros en esta mañana no queremos encubrir, Señor, queremos venir y reconocerte. Queremos confesar, queremos arrepentirnos. Y queremos rogarte, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Yo te ruego junto con mis hermanos que tu iglesia pueda disfrutar de la dicha del perdón,
que tus hijos y tus hijas podamos experimentar la bienaventuranza del gozo de tu salvación, de haber sido perdonados por ti. No queremos encubrir, queremos pedirte que tú nos cubras. Cúbrenos con tu justicia. Cúbrenos, Señor, con tu obra en la cruz. Gracias que tú dijiste en la cruz, tetelestai, consumado es. Gracias que en cada acta de decretos que era contraria a nosotros, cada pagaré, cada factura, Señor, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos, nos ponemos a los pies de la cruz y clamamos, sálvanos, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Y podemos ver tu firma, necesitamos ver tu firma en ese acta, en ese pagaré, en esa factura. Queremos ver tu firma, Jesucristo, perdonado, perdonado. Señor, libra a tu iglesia, libra a tu congregación de los ataques del enemigo. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, como tu iglesia oramos muchas veces. Cubre a tu iglesia. Solo tu cobertura, Señor, tus ropas son las que nos hacen fuertes, impermeables a las condenaciones, acusaciones. Reprende al diablo en el nombre de Jesús, al acusador de los hermanos en el nombre de Jesús. Queremos ponernos de tu lado, Señor, y no acusarnos los unos a los otros, ni condenarnos los unos a los otros, sino más bien decidimos no poner tropiezo a nadie. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego que esta verdad tan potente, tan libertadora que encontramos en este salmo del perdón, que tu siervo David y otros encontraron, como el apóstol Pablo encontró y escribió la carta a los romanos, como Martín Lutero encontró. Señor, gracias que nosotros hemos sido hallados por ti también. Gracias por tu justificación. Gracias por tu perdón. Gracias por tu cobertura. Señor, te ruego que podamos ser una iglesia gozosa, una iglesia que tiene paz como fruto y consecuencia de tu justificación. Reconocemos que solo Jesucristo, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Solamente a ti te damos las gracias y el honor, porque solo tú las mereces. Confiamos en tu obra, Señor. Trabaja en la iglesia, trabaja en cada hijo y cada hija tuya. Señor, que esta verdad, Señor, penetre lo más profundo, no para relajarnos y pecar, como dice tu palabra, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces pecaremos para que venga más gracia. En ninguna manera, sino que sepamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que te agrada. Señor, levanta hijos e hijas de esta congregación libres. Como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para servirte, libres para honrarte, libres para proclamar tu nombre, libres para llevar tu gloria, libres para ser luminares en este mundo, libres para ser sal y luz, libres para glorificar tu nombre. Queremos ser hijos libres. Reprende, Señor, toda oleada de culpabilidad y de condenación que viene a nuestras vidas. Y perdona, Señor, nuestros pecados cuando nosotros mismos culpamos, condenamos a otros, incluso a nosotros mismos. Que podemos decir, como tu siervo Pablo, que ni él mismo se juzgaba a sí mismo. Tu palabra, tu espíritu, que trae convicción, no condenación, convicción en esta mañana, para ser transformados, para cambiar. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias por esa dicha del perdón, en el nombre de Jesús. Amén.